Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Y me disculpan que me conectara a las 5 en punto, pero vengo terminando de dar la otra clase, entonces por eso no me pude conectar antes. ¿Ok? Voy a dar un par de minutos para que se conecten los demás. Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y saludar también a las personas que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy ya habíamos visto la parte de fuerzas y vamos a ir directo a resolver algunos ejercicios e ir viendo las tácticas para esas resoluciones. ¿Ok? Entonces, voy compartiendo por acá y lo que quiero ver. Bueno, primeramente explicarles un poquito. Vamos a ver acá. Primeramente les voy a explicar un poquito lo del proyecto. ¿Ok? Ahí a todos los grupos se los he explicado un poco de qué trata y entonces el asunto es que ¿se acuerdan ustedes que dentro de evaluaciones hay ¿cómo es? Hay una parte que dice otras evaluaciones o evaluaciones específicas de cada grupo. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre que se le puso este semestre, pero ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok, eso corresponde a un 10% de la nota. Yo lo que hago es que les dejo dos pequeños proyectitos en los cuales ustedes analicen cosas de la física enfocadas en el mundo real. Entonces, para reforzar un poco esas cosas. En este caso, lo que les estoy dejando es los proyectos o el primer proyecto que les estoy dejando es calcular el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética para, eh, para ¿cómo es que se llama? Para un sistema. Ok, entonces viene acá y se los voy a explicar por acá. Entonces, acá tenemos, digamos, el piso o el plano horizontal y acá nosotros vamos a colocar, entonces, lo que sería una superficie que esté inclinada. ¿Ok? ¿Cuánto va a estar inclinado? ¿O cuál va a ser este ángulo de inclinación? Este ángulo de inclinación, nosotros lo vamos a poder medir de dos maneras. Una puede ser agarrar lo que sería un transportador y le vamos a poner aquí una plomada. Entonces, a partir de este ángulo que formamos acá, entre la plomada y el transportador, ahí podemos estar midiendo lo que sería el ángulo este de inclinación. Ese, yo creo que ya ustedes han hecho algo parecido ¿cómo es que se llama? En el laboratorio, ¿verdad? Para medir ese ángulo. ¿O no? Compañeros, compañeras. Profe, perdón, de mi parte yo no estoy llevando la... Usted no está llevando la app. Ok. Sí, no, entonces no podría responderle. Bueno, entonces sería básicamente, aquí ponemos un transportador pegado y aquí le ponemos una plomada. Entonces, de esa manera, el ángulo de inclinación sería este ángulo que estamos midiendo entre los 90 grados y el ángulo que tenemos ahí. Ese sería ese ángulo de inclinación. La otra forma, que para mí va a ser la más sencilla, es que se bajen una aplicación en el teléfono y van a poner entonces acá ustedes el teléfono y en ese teléfono ahí les indica
cuál es el ángulo de inclinación. Ahí yo les di varios nombres de aplicaciones que pueden utilizar. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ahora ya vamos un poco con el experimento. La primera parte del experimento, del ejercicio, es que nosotros vamos a colocar una pequeña masa en esta parte de acá, ¿ok? En un plano inclinado. El plano inclinado yo se los estoy pidiendo de aproximadamente 1 metro, un poquito más, pero eso va a depender mucho, digamos, de lo que ustedes vayan midiendo, ¿ok? Si vamos a necesitar que sea una distancia grande o relativamente grande, porque como vamos a medir distancias y vamos a medir tiempos, entonces eso sí nos va a ayudar bastante. Entonces, la primera parte del experimento, más o menos, digamos, aquí tengo esto, no necesitamos que el plano sea muy grande, sino simplemente así. Y aquí lo que vamos a hacer es que tenemos este plano y simplemente lo vamos a ir inclinando. Vean ustedes que ahí todavía se mantiene la masa, pero llega el momento, bien, dame un segundito. Ok, ahí me disculpan, es que me estaban llamando de la seguridad del condominio. Bueno, entonces tenemos esto así y lo vamos inclinando. Ustedes van a medir el ángulo de inclinación en el momento en que el objeto empiece a deslizarse. ¿Ok? Entonces, el pasar de estático a cinético, ahí van a realizar un diagrama de cuerpo libre y van a encontrar, de acuerdo con el ángulo, cuál es el coeficiente de fricción estático. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vaya, vaya usted. Ok, entonces ese va a ser el coeficiente de fricción estático que nosotros vamos a tener. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Ok. Para la segunda parte del experimento, ahí es donde necesitamos que sea un poco grande. Porque acá vamos a medir entonces esta distancia de separación entre estos dos puntos. Ok, denme un segundito. Ok, si ahí me disculpan, es que estaba esperando un paquete, entonces me lo acaban de enviar. Vamos a ver, entonces acá tenemos esta distancia de separación entre esos dos puntos, ¿cierto? Y para esa distancia, eh, ¿qué? Las hablo. Ok, entonces para esa distancia vamos a tener, ustedes van a medir un tiempo, que es el tiempo que le va a tardar a este objeto llegar hasta este punto. ¿Ok? Y a partir de eso, y que nosotros estamos apenas colocando, nosotros vamos a indicar que la velocidad inicial, como usted está poniendo el objeto,
La velocidad inicial la vamos a tomar como cero. ¿Ok? Entonces, si esta velocidad inicial es cero, tenemos distancia y tenemos tiempo, podemos encontrar la aceleración del sistema. Que a partir de esto y del diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos entonces encontrar lo que sería básicamente el coeficiente de fricción cinético de ese sistema. ¿Ok? Entonces, como vamos a necesitar un coeficiente de fricción cinético, nosotros con respecto a la parte anterior habíamos encontrado un ángulo en el cual el objeto se empieza a mover o empieza a acelerar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es subirle unos cuantos grados, unos dos, puede ser 5 grados más de lo que teníamos en la primera parte. ¿Ok? Asegurándonos de que para medir el tiempo sea una forma sencilla de medir ese tiempo. No sea que el objeto pase soplado y de ahí no nos dé tiempo de parar bien el cronómetro. ¿Estamos? ¿Me entendieron de qué trata el proyecto, compañeros, compañeras? Sí, profe, quedó claro. Sí, ok, excelente. Entonces, como ven, por eso no les había dejado el proyecto antes. Entonces, para ese proyecto, básicamente, yo se los estaría pidiendo para que me lo entreguen el lunes 20 de octubre. No sé qué les parece la fecha de entrega. Mm, Ojo que en esta parte no tienen que hacer lo mismo que en el proyecto de cátedra. En el proyecto de cátedra, lo que más los va a trazar es la parte de hacer ¿cómo es que se llama? Lo que sí los va a trazar un poco es a la hora de hacer ay, ¿cómo es que se llama esto? La bitácora, profe. La bitácora, sí. Eso es lo que más atrasa. Entonces, para este otro proyecto no necesito que hagan bitácora. Sí les estoy pidiendo que tomen algunas fotografías. En la rúbrica, cuando la había hecho la primera vez, yo había puesto que se aparezcan los integrantes, eso no lo tomo en cuenta, para que sepan. Entonces, nada más, digamos, tomar un par de fotografías del experimento puesto y todo eso. Y para eso, yo les estoy pidiendo que utilicen dos, ya que puede ser eh, un objeto de por lo menos 1 metro de longitud. Entonces, para eso pueden usar vidrio como plataforma, pueden usar un pedazo de madera como plataforma, ¿verdad? Una tabla de madera larga. O si lo quieren hacer un poco más sencillo y gastar menos recursos, nada más se van ahí a un Maxi Palí o se van para el Palí o se van para un Walmart o lo que sea y van y se cogen y se consiguen una caja de cartón de las grandotas. ¿Ok? Entonces pueden hacerlo con cartón. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Qué les parece entonces este tiempo que les estoy dando para entregar este proyecto? Lunes 20 de octubre. Lo pueden hacer en un fin de semana. ¿Ok? Bueno, entonces ahí para que lo tengan presente. Ahí viene un poco qué es lo que tienen que hacer. Acá hay algunos.
Dentro de las aplicaciones pueden usar ese Physics Toolbox Sensor Suite. Pueden sacar un nivel de burbuja, Angle Inclination o cualquier otra aplicación que mida esas inclinaciones. En realidad hay una cantidad bastante grande. Ahí yo les recomendé algunas, etcétera. Y entonces aquí yo les puse unas tablas. ¿Qué masa están usando? ¿Verdad? Para cambiar la masa diferente, para tener masas diferentes. Y aquí van a tener entonces los ángulos. Y lo que me interesa es el promedio de esos ángulos. Si ustedes notan, básicamente, ¿ok? Como el coeficiente de fricción es independiente del ángulo, entonces se van a dar cuenta que estos ángulos van a darles muy similar. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan presente. Y ese sería entonces el proyecto el primer proyecto que les estoy dejando. No sé si tienen alguna otra duda, consulta al respecto a esto. Ok. Bueno, entonces, ahí algunos de los ejercicios ya los he hecho con el resto de los grupos. Ok. Con ustedes quiero hacer algunos otros ejercicios que sean un poquito diferentes, que igual tengan su nivel, tengan su peso para ir trabajándolos acá. Entonces, vamos a empezar con este acá, que básicamente, bueno, vamos a leerlo y vamos a ver un poco de qué trata. Nos dice, un avión que vuela a 480 kilómetros por hora necesita invertir el sentido de su movimiento. Para lograrlo, el piloto decide inclinar las alas a un ángulo de 38 grados. Entonces vamos a encontrar el tiempo necesario para conseguir su objetivo. ¿Y cuánta fuerza adicional van a experimentar los pasajeros durante el ciclo? Bueno, la parte B no me interesa. Lo que me interesa es el tiempo necesario para que la avioneta empiece a dar vuelta o de media vuelta. Entonces, viene la avioneta aquí. Lo que hace el piloto es inclinarse para poder hacer medio giro. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, si vemos acá, básicamente viene hacia allá, nuestra, viene la avioneta para allá y él lo que hace es inclinarse para poder generar este medio giro. ¿Ok? Y que la avioneta entonces se pueda devolver. ¿Está claro? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y aquí la pregunta más importante. Primero, ¿cuáles fuerzas están interactuando con la avioneta para poder hacer ese diagrama de cuerpo libre? ¿O con qué cuerpos la avioneta estaría relacionándose? Ajá. Gravedad. Ok, entonces, hagamos.
Acá la lista de los cuerpos con los que se estarían relacionando. Para la gravedad se está relacionando con la Tierra. ¿Y con qué más se estaría relacionando ese, esa avioneta? ¿Con qué otro cuerpo? Compañeros, compañeras. Ok, queramos o no, el otro cuerpo con el que se está relacionando. Ajá, Oscar. La inercia, profe. No, con el aire. Aunque yo Va. les dije que no los vamos a tomar en cuenta, en este caso sí necesitamos tomar en cuenta el aire. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el peso o la fuerza de gravedad va a ir hacia abajo y sería el peso de la avioneta el que tenemos en esa dirección. Pero aquí el aire es importante porque vean que el aire va a ejercer una fuerza sobre las alas de la avioneta, hacia arriba. ¿Ok? Y esa fuerza que estamos ejerciendo la podemos tomar como la fuerza de sustentación que nos están indicando. ¿Ok? Entonces, la otra fuerza que tenemos sería la fuerza de sustentación, que simplemente le voy a llamar F para este caso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y la siguiente pregunta. ¿Esa avioneta tendrá o no tendrá aceleración? Ujú. ¿Qué dicen ustedes? Que sí tiene. ¿Por qué? Marisa. Porque está en movimiento. No, acuérdense que una cosa es velocidad constante y otra cosa es aceleración. Ambos son movimientos. Entonces, aunque se esté moviendo, puede hacer que tenga una aceleración igual a cero. Pero en este caso, ¿vamos a tener o no vamos a tener aceleración? Ujú. Profe, me parece que sí, porque como la avioneta está girando, entonces se presenta lo de el efecto tangencial. No tangencial, pero sí, esa es la razón. Vea que al girar, vamos a tener siempre hacia el centro del círculo una aceleración centrípeta o aceleración radial, como la quieran llamar. Entonces, si esto lo estamos viendo desde arriba, ¿qué dirección tendría esa aceleración viéndolo aquí de costado? ¿Hacia dónde sería esa aceleración centrípeta? Ajá. Compañeros, compañeras, ¿qué dirección tendría esa aceleración radial? Hacia el centro del círculo.
¿Y hacia dónde está el centro del círculo? en el punto donde surge el radio boson tautológico. Ajá, pero ¿eso dónde sería? Hacia la izquierda. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, como tenemos solo esas dos fuerzas, vamos a poner nuestro sistema de coordenadas. ¿Y cuál sistema de coordenadas sirve más? ¿Este, que es el normal, o el sistema de coordenadas inclinado? ¿Cuál creen ustedes que nos va a servir más? Ujú. Sí, profe, yo diría que el normal, al menos yo siento que es más agradable a la vista. Ok, pero eso no va a depender si es tan agradable o no a la vista. Hay alguien que yo les dije que es el que me permite saber cuál es el mejor de utilizar. ¿Qué fue lo que yo les dije en la clase anterior? Ujú. Ok. El mejor sistema que nos sirve es aquel en el cual la aceleración está en uno de los ejes. ¿Está claro? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien o no? Sí, profe. Ok, entonces este es el que más nos va a servir. Y ahora necesitamos calcular cuál es el ángulo con esta fuerza. Por lo tanto, si aquí yo agarro, tiro una línea acá, igual que en el eje Y, vamos a notar ciertas cosas. ¿Cuál sería la primera? La primera cosa que vamos a notar es que aquí se me forma un triángulo. Entonces, si este ángulo es de 38 grados, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Ese ángulo sería 90 menos 38, porque ese es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 90 menos 38? Bueno, no importa. ¿Y qué va a pasar con este ángulo de acá? Vea que este y este son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, esos dos ángulos, ¿cuánto van a medir? Si son opuestos por el vértice, esos dos ángulos miden lo mismo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos, para nada, completamente perdidos. ¿Cómo van? ¿Me van siguiendo con esto? En mi caso, sí, profe. Ok. Y entonces, cuánto va a medir este ángulo de acá? Que vean que es este mismo de acá.
Ese ángulo va a medir ujú, 38 grados. ¿Ok? Porque va a medir lo mismo que mide la inclinación ¿cómo es? De la avioneta. Entonces, ya que tenemos todo eso, listo, ahora sí empecemos. ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en Y? Voy a irlo haciendo por este lado. Suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje Y? Vean que en el eje Y vamos a tener F por el coseno de 38, que sería la componente en Y de esta fuerza. Y como va para arriba, es positiva. Tenemos también esta otra fuerza, que ¿para dónde va? Esa va para abajo. Por lo tanto, esas son todas las fuerzas que tenemos ahí. Así que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y en este caso, el avión no está acelerando ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser cero. En otras palabras, F por el coseno de 38 va a ser igual a M por G. Aquí G tenemos que ponerlo positivo, 9,8 positivo. ¿Por qué? Que eso es algo que les cuesta mucho. Ajá, Samuel, ahí que tiene el micrófono abierto. Samuel, ok, Perdón, profe, que estaba abierto. ya. Entonces, ¿por qué ese G lo tenemos que usar positivo? Ujú. ¿Ve? Porque vean que la dirección, el negativo me indica una dirección, pero la dirección ya la estamos tomando en cuenta a partir de lo que sería el, ¿cómo es que se llama? Esa dirección ya la estamos tomando en cuenta con la flecha que va por ahí. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Entonces, por eso ya tenemos eso ahí. ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en X? Si hacemos la suma de fuerzas en X, ¿qué nos queda? ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje X? Solo nos queda F por el seno de 38. ¿Y hacia dónde va esa fuerza? Compañeros, compañeras, vamos, necesito que respondan un poco.
Vea que esta flecha está indicando que va hacia la izquierda. Por lo tanto, esta fuerza es negativa. Y eso va a ser igual a la masa del avión por la aceleración. Y esa aceleración, como va para la izquierda, también la pongo negativa. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, sí, pero digamos, yo le iba a pedir que si podía repetir la parte de la sumatoria de las fuerzas en Y, porque no me quedó claro por qué la G es positiva, por favor. Ok, vean ustedes que aquí esta fuerza va para abajo. ¿Ok? Entonces, el signo, aquí yo voy a tomar M y G positivos ambos, porque el signo lo voy a tomar a partir de la flecha. Y esa flecha me indica que va para abajo. Por eso el negativo lo estoy tomando aquí en cuenta. ¿Sí, Oscar? Sí, profe, ya, listo, gracias. ¿Ok? Entonces, G, acá, de aquí en adelante lo vamos a tomar como si fuera positivo porque las direcciones que me daban el negativo lo vamos a tomar ya sea con flechas o de otras maneras. ¿Ok? Bueno, ahora sí, este menos y este menos se me cancelan y vean que yo puedo despejar esa F como mg dividido entre el coseno de 38. Entonces, puedo verlo así, dividido entre mg coseno de 38. Eso. Coseno de 38. Y aquí lo que estoy haciendo es despejando la f. Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir. Y eso es lo que voy a escribir acá. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración centrípeta. Pero ¿cómo se calcula esa aceleración centrípeta? Compañeros, compañeras, ¿cómo se calcula esa aceleración centrípeta? Velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y noten una cosa. Esta se me va con esta. Y aquí entonces nos queda que seno entre coseno da tangente. Entonces G por la tangente del 38, voy a ponerlo así, cita. Esa cita son 38. Va a ser igual, o por R, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado. ¿Ok? Entonces, podemos despejar de aquí el radio de curvatura. ¿Y con qué radio estaría trabajando entonces? Con este radio. ¿Me siguen?
¿Y cuánto es esta velocidad? Vean que tenemos que utilizar la velocidad no en kilómetros por hora, sino en metros por segundo. Entonces sería 480. Una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro que va abajo tiene 1000 metros. Entonces sería multiplicar por 1000 y dividir entre 3,6. Y eso me da una rapidez de 133,33 metros por segundo. ¿Vamos bien? Ujú. Entonces, si metemos esos valores en la ecuación, ¿cuál es el radio que nos estaría dando? ¿Cuánto mediría este radio de ese círculo que está generando nuestra avioneta? Sería un radio de 2321,77 metros. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ajá, Marisa. Sí, profe. Ok. ¿Los demás me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Profe, perdón, ¿puede volverse al Ajá. paso intermedio con el que resolvió esa fórmula, que era G tangente? Ah, ok. Lo que hice fue agarrar esta fuerza que tengo acá, que no sé cuánto vale, Oscar, Sí, profe. y la sustituyo por esta de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría en lugar de esa fuerza? Mg dividido entre coseno de 38. ¿Así que? Sí. Entonces, esto de acá es la fuerza F Ujú. por el seno de 38. ¿Ok? ¿Y qué pasa con seno entre coseno? Tangente. Entonces nos va a quedar que G por la tangente de 38 va a ser velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Ok. Ahora este radio lo mando a multiplicar al otro lado y esa G por la tangente de 38 pasa a dividir al otro lado. ¿Ok? Ok. Sí, listo. Gracias, profe. Perfecto. Entonces ya encontramos cuál es el radio con el que está dando la vuelta. Oiga, pero no me están preguntando radio. ¿Qué me están preguntando? Tiempo. Entonces, para poder encontrar el tiempo, yo puedo decir que omega es igual a 2pi entre el periodo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Profe, yo estoy buscando en las fórmulas que usted nos había dado porque esa no la encuentro. ¿Cuál? ¿2pi entre el periodo? Sí, Sí, esa fue una de las últimas que les di.
Ah, no, ok, sí, estaba buscando en semana 7, perdón. Ya. Ok, entonces la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo. ¿Y qué pasa si yo multiplico? Bueno, por un momento no voy a hacer muchas tonteras. ¿Cómo puedo encontrar omega? ¿Quién es omega? La velocidad tangencial dividida entre el radio, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, de acá yo puedo decir que esta R está dividiendo, pasa a multiplicar, y esta V está multiplicando, pasa a dividir. Y esta T pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, despejando de ahí, nos queda que 2pi por R, man- voy a hacer una cosa nada más, mando este a multiplicar y este lo mando a multiplicar al otro lado. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Y ese V, ¿a qué lo mando al otro lado? A dividir, No, a multiplicar. ¿perdón? ¿Por qué a multiplicar? Vea que aquí me queda V por T, ¿cierto? Y lo que quiero despejar es esta T. Entonces, esa V tiene que pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuánto nos da ese periodo de revolución el periodo de revolución de, de la avioneta en este caso? Sería entonces 2pi por el radio 2321,77. Por eso encontré el radio antes, dividido entre la velocidad a la cual va la avioneta. Y eso nos da un tiempo de, ¿les da lo mismo? 2pi por el radio entre la velocidad. 109,41 segundos. ¿Les da lo mismo? Profe, una pregunta, ¿cuánto le había dado la velocidad? 133,33. Sí, sí, da lo mismo. Ok. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es la pregunta A? El tiempo. El tiempo. Y entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Pero el tiempo de qué? Ujú. ¿El tiempo de qué? De que la avioneta de media vuelta para devolverse. ¿Y qué estamos encontrando nosotros?
Nosotros estamos encontrando el periodo, o sea, el tiempo en el cual la avioneta dé una vuelta completa. Entonces, ¿cuál sería el tiempo para que dé media vuelta para devolverse? Compañeros, compañeras, nosotros encontramos el tiempo que tarda la avioneta en dar la vuelta completa, pero no necesitamos eso. Necesitamos el tiempo que tarde el avión en qué? En dar media vuelta. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en dar media vuelta? La mitad del tiempo de dar la vuelta completa. Por eso el tiempo que tarda en dar media vuelta sería 54,71 segundos. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, pregunta. ¿Ya vieron por qué yo les di movimiento circular antes de ver fuerzas? ¿O qué dicen ustedes? ¿Era importante o no es importante? Profe, y yo siento que sí era importante porque muchos conceptos vienen como pegados también a la fuerza, digo, a la circular, pues. Entonces, sí. En este ejercicio es indispensable. Si no sabemos movimiento circular, no se podía, digamos, no habían muchos ejercicios o hay muchos ejercicios que se requiere movimiento circular. Ok, la parte B, ¿por qué no, por qué les digo que no me interesa? Porque vean que ahí nos están preguntando por una fuerza adicional que experimentan los pasajeros durante el giro. O sea, estamos trabajando en un sistema de referencia no inercial. Entonces, esa fuerza que nos están preguntando es una fuerza fantasma. Y es lo que les llaman, y es lo que se llama la fuerza centrífuga, que no es una fuerza real, sino es algo que aparece en un sistema de referencia no inercial. Y esa parte no es competencia del curso. ¿Estamos? Se las podré explicar, pero no tiene sentido. Entonces, por eso esta parte de acá no me interesa resolverla. ¿Ok? ¿Qué les pareció el ejercicio? Muy complicado, asible. Ok. Este lo hice con otro de los grupos por ahí y quería hacer algunos con ustedes. Este lo hice con otro de los grupos. ¿Y cuál quieren hacer ustedes? Podemos hacer este, podemos hacer este. Bueno, ese es igual que el anterior. Podríamos hacer este, que este es bonito. ¿Qué les parece?
Di, profe, el que se vea más complicado y yo pienso que es ese. Ese es el que se ve más complicado. Ok, los otros, el plano inclinado siempre tiene algunas cosillas ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio entre todos, pero no sé qué les parece si tomamos un pequeño descanso, pequeño receso de unos 10 minutos, porque yo sé que las clases virtuales cansan más que las clases presenciales. Entonces, tomemos por ahorita un pequeño receso. Voy a ponerlo acá. En casi todos los grupos hemos tomado algún receso. Entonces, voy a pausar la grabación. Continuamos. Bueno, ya continuamos por acá y vamos compartiendo y vamos a hacer entonces este ejercicio. ¿Ok? Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a empezar y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con masa 3. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para esta masa 3 vamos a notar con qué cuerpos está compartiendo esa masa o con qué cuerpos está interactuando esa masa. ¿Con quién está interactuando? Compañeros, compañeras. Entonces, estaría interactuando solamente con dos cuerpos que yo veo que hay ahí. El primero sería con la cuerda y el segundo sería con la tierra. ¿Ok? Esta masa 2, ¿con qué cuerpos está interactuando? Compañeros, compañeras. Ujú. Entonces, ¿con qué cuerpos está interactuando? ¿Ve? Ok, estaría interactuando directamente esa masa 2 con la masa uno, está interactuando con la mesa y está interactuando con la tierra. ¿Ok? ¿Y la masa uno con quién está interactuando? Mm, Estaría interactuando con la masa 2, con la tierra y con la cuerda. ¿Me siguen? ¿O hay alguna duda por ahí? Ok, entonces vamos por acá y vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta masa 3. Entonces, para hacer el diagrama, podemos poner una cajita o podemos poner un punto. Cualquiera de los dos nos va a servir. Entonces,
Con la Tierra, ¿hacia dónde jala la Tierra a esa masa 3? Hacia abajo. Hacia abajo. Y ese le llamamos peso. Y es el peso de la masa 3. ¿Y hacia dónde jala la cuerda a esa masa 3? Hacia arriba, y a eso le vamos a llamar tensión. Como en este caso solamente tenemos una cuerda, entonces con solamente poner T ya nos referimos a la tensión de esa cuerda. En el caso de que tengamos más de una cuerda, le vamos a poner tensión uno, tensión 2 o tensión 3 o 4 o las cuerdas que tengamos. ¿Ok? Igual para las masas. Como tenemos tres masas diferentes, entonces a esta le vamos a llamar masa 3. Y aquí esta va a ser acelerada hacia abajo. Y esta le vamos a llamar aceleración. ¿Está claro? Ahora por acá vamos a hacer el diagrama para la masa 1. ¿Les parece? Entonces, ¿cuáles fuerzas estarían ejerciéndose sobre esa masa 1? Para eso vamos a ver con quién interacciona. Interacciona con la masa 2. Entonces, ¿cómo interacciona con la masa 2? Hacia arriba tenemos una tensión, perdón, hacia arriba vamos a tener una normal, que a esta le vamos a llamar normal 1. Y también vamos a tener una fricción. Por lo tanto, si la masa 1 se mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde sería la fricción? Compañeros, compañeras, Hacia la izquierda. hacia la izquierda, muy bien. Ya esta la tomamos en cuenta, esta también y esta también. Con la tierra jala la masa 1 hacia abajo. ¿Ok? ¿Y la cuerda hacia dónde jala la masa 1? Hacia la derecha. ¿Y qué va a hacer esa masa 1? Esa masa 1 se va a acelerar en esta dirección. Y esta va a tener una aceleración 1, esta va a ser una aceleración 3. Y ahora sí, vamos a ver cómo sería el de la masa 2. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 2? Ajá. Entonces, ¿con quién interacciona la masa 2? Compañeros, compañeras, ¿con quién está Y con la interaccionando? mesa y con la masa uno. Con la mesa, con la masa 1. Entonces, empezamos con la masa 1. ¿Cómo interacciona con la masa 1? Ok, ya vimos que la masa 1 interaccionaba con la masa 2 con esta normal 1 y con esta fricción. Por lo tanto, la masa 1 va a ejercer fuerzas con exactamente la misma magnitud, pero en dirección contraria gracias a la tercera ley de Newton. ¿Sí o no?
¿Puede repetirlo, por favor? Ok. Voy a marcárselos con otro color. Entonces, esta normal uno es la interacción que tiene la masa uno con la mesa, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, por tercera ley de Newton, la masa uno va a ejercer una fuerza sobre la masa 2 de la misma magnitud, pero en dirección contraria. ajá, sí, Entonces, si la normal uno, la masa uno la siente para arriba, la normal uno, la masa 2 la siente para ¿dónde? sí, para abajo. Para abajo. Muy bien. Si la normal uno siente una fricción hacia la izquierda debido a la masa 2, entonces la masa 2, ¿qué va a sentir? Sí, a la derecha. Ok, Hacia la derecha debido a la masa uno. ok, gracias. Ujú. ¿A todos les quedó claro eso? Que eso es importantísimo que lo tengan muy, muy presente, porque vieran lo que cuesta que se acuerden de eso. ¿Ok? Ahora, ¿con quién más interacciona la masa 2? Con la Tierra. Entonces vamos a decir que esta es el peso de la masa 2. ¿Ok? ¿Y con quién más interacciona la masa 2? Con la mesa. Entonces, ¿cómo va a ser la información de la masa 2 con la mesa? Con la mesa va a sentir una normal hacia arriba, que a esta le vamos a llamar normal 2. Y si la masa 2 se mueve hacia la derecha, entonces este va a sentir una fricción 2 hacia la izquierda. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Hasta acá. Compañeros, compañeras. Y esa masa 2 va a tener hacia la derecha lo que se llama una aceleración 2. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. Ok, excelente. Entonces, ahora sí. Ya que tenemos todo esto hecho, ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en X y en Y para cada uno de los cuerpos. Aquí solamente tenemos fuerzas en Y, entonces nos queda que tensión menos masa 3 por gravedad va a ser igual a menos masa 3, porque estamos analizando el cuerpo 3, por la aceleración 3. ¿Y qué sabemos de antemano? Sabemos de antemano que la masa uno y la masa 3, al estar conectadas por la cuerda, entonces si esta baja 1 metro,
esta también se va a mover 1 metro. ¿Ok? Por eso, si se mueven la misma distancia, entonces la aceleración va a ser igual. Entonces tenemos que aceleración 1 va a ser igual a aceleración 3. Y a esa simplemente le vamos a llamar A. ¿Ok? Entonces la 1 y la 3 son iguales. La 2 todavía no sabemos cuánto va a ser esa aceleración. Si esa aceleración va a ser igual a las otras o no. Entonces aquí tenemos mi primera ecuación. Que si yo despejo de aquí la tensión, este M3 por gravedad pasa al otro lado a sumar. Por lo tanto, me queda que la tensión va a ser igual a M3 por gravedad menos M3 por aceleración. Sí, ok. Encontremos la información que tiene M1. Entonces, vamos a usar estas de acá y nos queda entonces que tensión va hacia la derecha, fricción 1 va hacia la izquierda y esas son todas las fuerzas que tenemos. Y esto va a ser igual a masa 1 por aceleración. ¿Ok? Noten que si esta aceleración va para abajo, entonces tengo que ponerle acá a la multiplicación, ponerle el signo de que va para abajo. En este caso, ¿hacia dónde va la aceleración 2? La aceleración 1, hacia la derecha. Por lo tanto, el signo es positivo. Entonces, de aquí, esta sería la información que tenemos. ¿Qué otra información tenemos de la masa 1? Bueno, la masa 1 no va a tener aceleración en el eje Y, porque no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. O no está acelerando para arriba o para abajo, que sería, digamos, la mejor forma de decirlo. Y ahora sí, ¿cuáles fuerzas tenemos? Bueno, tenemos que la normal 1 menos el peso, esto debe ser igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces yo puedo decir que la normal 1 al despejar de acá va a ser igual al peso. Y de aquí yo puedo entonces intuir cuánto vale la fricción 1, porque la fricción 1 va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal, en caso de que esa masa se esté moviendo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien o más o menos o no tan bien? ¿Cómo vamos con esto? Entonces, esta va a ser la fricción máxima que nosotros vamos a tener en caso de que sea una fricción estática. Si la masa 1 se está moviendo, entonces vamos a tener una fricción cinética. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Ok?
Mm. Entonces, esta es otra de las ecuaciones que tenemos. También vamos a sacar las ecuaciones de la masa 2. ¿Cuáles ecuaciones vamos a tener en la masa 2? En la masa 2 vamos a tener entonces que la normal, bueno, vamos a ver, ajá, dos masas están en una mesa sin fricción. ¿Qué significa entonces que la mesa está sin fricción? Que esa fricción no existe. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, nos queda que la fricción uno va a ser igual a la masa 2 por aceleración. 2. Fricción uno es igual a masa 2 por aceleración 2. Muy bien. Y nos queda también, pero esta ecuación no la vamos a usar para nada, que la normal 2 menos normal uno menos m2 por g, esto es igual a cero. En otras palabras, la normal 2 al despejarla va a ser igual a la normal uno más el peso de la caja 2. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con todo esto o no? Entonces, de acá yo puedo agarrar estas dos ecuaciones que ambas son de tensión y puedo meter una ecuación dentro de la otra. Entonces nos queda que si yo cambio esta T de acá por este valor, entonces estaríamos obteniendo la información de la masa uno. Bueno, estaremos encontrando un poco la información de esa aceleración. Entonces me queda que m3g menos m3a va a ser menos la fricción uno va a ser igual a masa uno por aceleración. Pero esa fricción uno, bueno, ahorita la cambio porque tenemos que hacer algunas pruebas. ¿Ok? Tenemos que hacer algunas pruebas para ver si estas dos cosas son compatibles o no. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿me van siguiendo hasta acá o no? Sí, profe. Ok, entonces, como tenemos dos expresiones para la fricción, tenemos que ver si son compatibles o no son compatibles. Y eso lo podemos encontrar de esta manera. Entonces, vamos a cambiar esa fricción uno por esta expresión de acá. Y vamos a suponer que la aceleración 2 es igual a la aceleración uno. Suponemos esto primero. ¿Por qué? Porque si la caja 2 se está moviendo igual que la caja uno, entonces eso debería de ser cierto. Si no, entonces las cosas
no se estarían moviendo. ¿Ok? Entonces nos queda que suponiendo eso, nos queda entonces que esta fricción uno, bueno, nos quedaría M3 por G. Esta de acá, que está restando, la voy a pasar al otro lado porque quiero averiguar la aceleración. Y esta fricción uno, vea que es masa 2 por aceleración 2. Entonces, si esto es cierto, entonces nos va a quedar que M3G va a ser igual a masa uno por aceleración más masa 3 por aceleración. Y esta que está restando pasa a sumar. Entonces sería más fricción uno. ¿Pero quién es la fricción uno? Masa 2 por aceleración. Por lo tanto, estamos averiguando si esas dos aceleraciones son iguales. Y para poder calcular eso, entonces esa aceleración las vamos a sacar a factor común. ¿Ok? Y si eso está multiplicando la A, ¿a qué pasa al otro lado? A Dividir. dividir. ¿Ah? Dividir. Ujú. Entonces, esto es igual a la aceleración. ¿Y cuánto nos da esa aceleración? Esta supuesta aceleración, ¿cuánto nos da? Entonces sería masa 3, 7,6 por 9,8 entre la suma de las masas, que sería 7,60 más 3,50 más 5. Y eso me da una aceleración de 4,63 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a ver si es compatible. Si eso es compatible, entonces la fricción el coeficiente de fricción, yo lo puedo encontrar al despejar de esas dos ecuaciones. Entonces nos quedaría que el coeficiente de fricción va a ser igual a la fricción uno entre la normal uno. Este sería el coeficiente de fricción mínimo que necesito para que para que esas dos masas estén pegadas. ¿Ok? No se mueva una con respecto a la otra. Y eso nos da 5 por 4,63 dividido entre la normal uno. Y la normal uno es masa uno por gravedad. Y eso me da un coeficiente de fricción de 0,67. Ese debería de ser el coeficiente de fricción estático mínimo para que esas dos cajas no se muevan. ¿Qué pasó? Si alguien se tiene que retirar, no hay problema, ¿verdad? Para terminar un poco el ejercicio y que les quede ahí la grabación. Como ven, este coeficiente de fricción no es compatible con el coeficiente de fricción estático que tenemos. Es mucho mayor. Entonces, esto no es cierto. La aceleración 2 no es igual a la aceleración. Por lo tanto, la masa uno se está moviendo con respecto a la masa 2.
Así que el coeficiente de fricción que me sirve es un coeficiente de fricción estático. Por lo tanto, esto de acá no me sirve y eso no es cierto. Esto de acá tampoco es cierto porque no es compatible con el ejercicio. Entonces, como eso no es cierto, estas dos aceleraciones son diferentes. Y aquí yo puedo encontrar entonces cuál sería la fricción 1. Y la fricción 1 se calcularía como el coeficiente de fricción cinético por la normal 1, que eso me da 0,50 multiplicado por la masa 1 por la gravedad. ¿Y eso me da cuánto? 17,15 newton. ¿Ok? Entonces, de aquí despejo esto y me queda que masa 3 por gravedad menos la fricción 1 va a ser igual a masa 1 por aceleración más masa 3 por aceleración. O sea, saco la aceleración a factor común y mando este a dividir. Me quedaría masa 1 más masa 3. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Ese ejercicio se las trae, les cuento. Es de los más difíciles, porque hay que analizar esas cosas. Entonces sería 7,6 por 9,8 menos la fricción 1, que es de 17,15 dividido entre la suma de las masas, que sería 3,5 más 7,6, 7,60 y 3,50. Y eso me da una aceleración de 5,16 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Esta va a ser entonces la aceleración que tiene el bloque 1 y el bloque 3. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cuál es la aceleración del bloque 2? Para encontrar la aceleración del bloque 2, nos dice que con esta de acá, despejamos y nos dice que la aceleración del bloque 2 va a ser igual a la fricción de 1 dividido entre la masa 2. ¿Y cuánto nos da esa fricción? Serían 17,15 dividido entre la masa 2, que son 5 kilogramos, y eso me da una aceleración de 3,43 metros por segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, efectivamente, esta caja acelera para allá y la masa 2 también acelera para allá, pero se están resbalando. O sea, una acelera más, la de arriba va a acelerar más que la de abajo, porque se están resbalando. ¿Entendieron? Compañeros, compañeras. ¿O los dejé botados en alguna parte? Y con esta ecuación de acá, para responder la B, entonces la respuesta de la B sería que la tensión es igual, ajá, Natalia,
¿Iba a decir algo? A la fricción uno, que se está restando, pasa a sumar. Entonces sería más masa uno por aceleración. Y eso me da entonces que la fricción uno son 17,15 más la masa uno, que es 3,50 por la aceleración del bloque uno, que es 5,16. Y eso me da una tensión de 35,21 newton. ¿Ok? Y esa sería la resolución de este ejercicio. Ahora sí, hagan sus preguntas. ¿De qué parte? Porque este ejercicio realmente es difícil. Entonces, ¿qué parte se les confundió? ¿O qué parte no entendieron? ¿O cómo estamos con ese ejercicio? Para explicarles para explicarles esas partes. Ajá. Compañeros, compañeras. Profe, no es que no entendiera, pero es que siento que es como mucho, demasiado lo que hay que hacer para el ejercicio. Sí. Es que el asunto es que si nosotros supiéramos que se están resbalando, entonces de inmediato usamos este coeficiente de fricción. Pero no nos están diciendo nada de eso. Entonces, por eso hicimos la prueba, que nos dimos cuenta que efectivamente no se movían juntos. ¿Ok? Para calcular el coeficiente de fricción estático entre los dos y comparar si ese coeficiente de fricción estático era compatible con este. Si nos hubiera dado menor, entonces es una fricción estática igualada a la fuerza que se está efectuando. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, pero estos son ejercicios un poco más del mundo real, donde se complican las cosas y tenemos que suponer cosas. Pero sí, esa parte en el examen por lo general, porque hay alguno que otro que se le ocurre poner algo así. ¿Ok? Pero muchas veces uno va directo, saca las ecuaciones de las leyes de Newton y ahí empieza a trabajar todo lo demás. ¿Ok? Pero sí, esas, el trabajo que hay sí es bastante. Y siempre lo que me quedan son sistemas de ecuaciones en los cuales yo encuentro una cosa, lo meto en otra y lo voy metiendo en otra y ahí lo vamos metiendo en diferentes ecuaciones para encontrar cuál sería cuál. Ujú. Esa es la dinámica que hay siempre. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna otra observación o alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. No sé, Oscar, ¿quién es ahí por acá? Profe, yo tengo que volver a ver el video porque, digamos, concuerdo con una compañera de que son como varios pasos para tener claro en qué momento yo tengo que saber cuándo son equivalentes y cuándo sustituir. Entonces, Ujú. sí, me parece que esto está súper explicado en el video, entonces es cuestión de volverlo a ver.
Nada más tenía una pregunta, pero era parte para el examen de reposición, entonces si quieres lo consulto al final Ok, di- de acuerdo. del... Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta con respecto al ejercicio, voy a dejar de compartir. Ok. ¿Y alguna pregunta acerca de alguna otra cosa que tengan por el momento? Ok. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Ahí me despido de los que están viendo el video.